como fan rehabilitada de Grey's Anatomy tenía que leer este libro. Hola, soy Andrea y bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Y hoy voy a hacer un resumen de mis lecturas de octubre. Maquillaje, y esto patrocinado por mi amiga Lolo, que dejó cosas de su disfraz de bruja acá en mi casa. Entonces las cogí porque necesitaba extender Halloween por un poquito. Por fin, después de muchos meses, puedo decir que tuve un excelente mes de lectura. Estoy muy feliz con los libros que leí y, como les dije, estoy muy emocionada por hablar de ellos. Pude leer 10 libros y la mayoría de estos me gustaron. El primero de estos fue How to Save a Life de Lynette Rice, y este libro es la historia detrás de cámaras, la verdad, detrás de cámaras de Grey's Anatomy. Le puse 3.5 estrellas porque siento que la autora vendió el libro como que iba a contar todas las verdades sobre lo que pasaba detrás de escenas, y creo que se quedó corta en muchas cosas, pero fue más que todo por las expectativas que ella creó y que yo tenía. Yo soy una fan rehabilitada de Grey's Anatomy. Yo no puedo explicarles lo mucho que yo amaba a Grey's Anatomy cuando estaba en el colegio. O sea, yo en verdad esa serie era mi todo. Y ahora la odio, no la soporto, odio en lo que se convirtió. Y mi conclusión de este libro es que Ellen Pompeo es el drama. No es todo el tema en Grey's Anatomy, porque Shonda Rhimes tiene un papel muy importante que jugar en ese drama, pero por mucho tiempo a mí no me ha caído bien Ellen Pompeo porque ella dice cosas que yo quedo como, ¿cuál era la necesidad de que abriera la boca Ellen Pompeo? Pero este libro me lo confirmó, y solo puedo decir que si no saben lo que Ellen Pompeo ha dicho, no se los voy a decir a menos de que me pregunten, pero pueden buscarlo en internet, ahí está. Pero esto solamente me confirmó que el ego de Shonda Rhimes y el ego de Ellen Pompeo es muy grande, y no quiero saber nada de Grey's Anatomy por el resto de mis días. Después leí Por qué dejé de ser judío de Shlomo Sant, y este es uno de los, como digo esto, como de los estudiosos más importantes que hay sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y lo que él habla en este libro es de por qué dejó de sentir esa conexión con la identidad de ser judío. Él habla mucho de todo lo que vino a formar el Estado de Israel, de cómo fue para él establecer esta identidad y cómo fue perderla. Le puse 4 estrellas porque siento que este man es un duro, y siento que uno tiene que ser muy inteligente para argumentar con tan buenas cosas y tan buenas fuentes porque dejó a un lado gran parte de su identidad. O sea, yo nunca podría argumentarlo así, y creo que este señor es mucho de admirar, no solamente por todo lo que dice y todo lo que estudia y todos los libros que ha sacado, sino porque de verdad él es muy crítico en su perspectiva hacia el Estado de Israel y a cómo creció y a todas las cosas que le inculcaron. Mi tercer libro fue Disintegrate, Dissociate de Ariel Twist, y es un poemario de una colección de poemas sobre lo que es ser una mujer trans y de color. Creo que los poemas no eran tan buenos, pero le puse 3 estrellas porque creo que los temas que trata sí son bien importantes de saber, y es bien importante ver la perspectiva de ella, aunque siento que no es tan buena escritora y de pronto toda su experiencia se contaría mejor en prosa. Pero bueno, ahí ella. Obviamente, como era octubre, no podía dejar que pasara un octubre sin leer Stephen King. Entonces leí por fin un libro que tenía comprado desde hace muchísimo tiempo. Y cuando les digo muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. O sea, creo que este libro lo compré en el 2011, pero hasta ahora lo pude leer, y es Firestarter. Y este libro es sobre una niña que nace con poderes piroquinéticos. Ella puede invocar el fuego, y todo es porque los papás de ella participaron en un estudio del gobierno donde les inyectaron una droga, les pagaron $200 y ellos necesitan plata, entonces se ofrecieron de voluntarios, y la niña nació con esos poderes, pero el gobierno la está buscando porque es básicamente un arma para ellos, y es la historia de cómo ella está escapando del gobierno. Le puse 4 estrellas, pero la verdad creo que es un 3.75. No es mi libro favorito de Stephen King, pero el principio es excelente. Luego hay una parte donde se pone medio aburrido, y hay un personaje que me ponía bien incómoda porque tenía unos pensamientos todos pedófilos, entonces eso arruinó el libro para mí, pero la historia sí es muy buena, y creo que siempre he dicho esto, y es que el fuerte de Stephen King es escribir niños, y Charlie McGee es un excelente personaje y sus poderes definitivamente me aterran. Y
no sé, siento que la gente dice que los finales de Stephen King son asquerosos, pero a mí este final me gustó muchísimo. A mí me gustan todos los finales de él, pero este creo que dejó la historia abierta, pero al mismo tiempo de una forma en la que uno se puede imaginar qué pasa, y me pareció muy chévere. El quinto libro que leí fue La industria del holocausto de Norman Jean Finkelstein, y él habla de cómo el holocausto y todas las historias del holocausto y el sufrimiento de las personas que vivieron el holocausto se vuelve una industria y cómo las corporaciones y los gobiernos la explotan. Y él es hijo de 2 sobrevivientes de Auschwitz, y ellos siempre le dijeron a él que les molestaba cómo estaban pintando todo esto y todo lo que salió del holocausto y este genocidio. Y una de las cosas que él dice es, pues él habla de cómo el holocausto se ha pintado como algo único, como que deberíamos pensar que el sufrimiento de las personas del holocausto es mayor al sufrimiento de otras personas que han sido víctimas del genocidio, cuando no es así. Claramente él no dice que no deberíamos hablar del holocausto, sino también deberíamos hablar de otros genocidios y otras personas que han sido tratadas de exterminar simplemente por ser quienes son. Una de las cosas que él muestra como ejemplo es el Museo del Holocausto, y él dice por qué hay un museo dedicado al holocausto judío en la mitad de Washington, del National Mall, y no hay algo dedicado al genocidio de los nativos americanos. Y él dice, ¿qué tal si en Berlín fuera así? O sea, ¿qué tal si en Berlín no hubiera un museo dedicado al holocausto, sino al genocidio de otro grupo? La gente estaría muy brava por eso, pero en Estados Unidos se acepta y se considera algo normal. Bueno, él explica por qué es esto y muchas otras cosas, y le puse 4.5 estrellas porque me pareció una perspectiva súper interesante que no había nunca considerado. En verdad es muy interesante de leer y creo que vale muchísimo la pena. Luego leí Hood Feminism de Nikki Kendall, y este libro es sobre el feminismo, ¿cómo es que se dice eso? Interseccional. Feminismo interseccional, y cómo el feminismo blanco nos ha hecho apartar muchos problemas que deberían estar en el centro del movimiento feminista y no los consideramos como tal. Ella habla de cómo especialmente la comunidad negra, cómo ha sido marginalizada en temas de feminismo y cómo hemos ignorado las voces de las personas de color al momento de hablar de feminismo, y lo hemos reducido simplemente al empoderamiento y a la igualdad de géneros, cuando la verdad hay muchas otras cosas que deberían interesarnos. Y no es que la igualdad de género no sea importante, sino que los asuntos que debería tratar el feminismo van mucho más allá de eso. Le di 5 estrellas porque me pareció excelente, y creo que fue el mes pasado, fue en agosto, que hablé de Feminismo Blanco de Koa Beck, y creo que si bien Feminismo Blanco es un libro excelente, este libro hace Hood Feminism, deja las cosas más desmenuzadas y hace que sean más fáciles de entender y más fáciles de ver por qué necesitamos expandir nuestro feminismo y incluir a muchas otras mujeres de lo que lo hacemos. El 7.º libro que leí fue The Cycle of the Werewolf de Stephen King, y este es un libro corto para ser Stephen King, creo que tiene 140 páginas, y no esperaba que me gustara tanto como me gustó. Le di 4 estrellas porque en ningún momento me pareció aburrido, y me pareció muy interesante la historia de este pueblo donde todos los meses desaparece alguien. Es una historia contada en 12 meses y todos los meses matan a alguien, y se sospecha que es un hombre lobo, y la verdad de quién es el hombre lobo termina siendo muy sorprendente, pero creo que tiene todos los elementos de terror, todos los elementos emocionantes que hacen que Stephen King sea el rey del terror, pero como es tan corto no alcanza a alargarse ni a tener esas temáticas raras que Stephen King a veces mete, que uno queda como, pero ¿cuál era la necesidad? Muy recomendado si quieren algo de Stephen King y no quieren leerse esos libros tan largos que escribe, como son El Resplandor o Firestarter. Después leí La historia más corta de Alemania de James House y le puse 3.5 estrellas porque me pareció interesante y creo que hace un buen recuento de toda la historia de Alemania, pero creo que a veces por dejarla tan corta
pasa sobre temas que yo creo que deberían ser un poco más importantes, aunque pues igualmente quién soy yo para decir qué es más importante en la historia o no, pero los recomiendo si tienen ganas de aprender algo de historia y no quieren meterse tan específicamente en unas cosas, sino quieren algo más general. Mi noveno libro fue Víboras, putas y brujas de Roberto Suazo, y a este libro le puse 3 estrellas. Es un recuento sobre cómo la historia ha demonizado a las mujeres y por qué, pero odié tanto la forma en la que el autor describía a las mujeres, no sé, me puso muy incómoda, y además sentí que al final él habla de la Quintrala, que es una leyenda chilena, pero siento que simplemente asumió que solamente esa audiencia era chilena y no explicó a fondo la historia de la Quintrala. Entonces eso me desilusionó porque luego me tocó ir a buscarla aparte y siento que él se hubiera podido molestar en incluirla, pero sí es interesante y sí muestra esto de cómo el patriarcado y cómo otras instituciones se han aprovechado de la historia para demonizar a la mujer y hacerla ver como algo malo, como algo inferior. Y mi 10º y último libro fue Half Sick of Shadows de Laura Sebastian y lo amé con todo mi corazón. 5 estrellas, se me hizo perfecto. Este es un recuento de la leyenda del rey Arturo, contado desde la perspectiva de Elaine, la dama de Shalott. Ella es el oráculo del rey Arturo y ella cuenta cómo es esta vuelta de el rey Arturo a Camelot, cómo hace él para llegar al trono, las pruebas que le pone Merlín para demostrar que sí es el rey que Camelot necesita. Me encantó, primero porque me encantó la voz de Elaine, porque hace mucho énfasis en las mujeres de la historia y es esos libros que tienen personajes que uno ni siquiera sabe cómo sentirse respecto a ellos porque son muy complicados. Ginebra y Morgana fueron muy interesantes de leer. Yo quería odiarlas, quería abrazarlas, sentía tantas cosas por ellas y yo decía, qué visaje estas viejas, o sea, cómo es posible que la historia las haya pasado tan por encima y las haya tenido básicamente como personajes de fondo cuando son tan interesantes y hay tanto para decir sobre ellas. Me encantó también que la historia se contaba y hacía mucho énfasis entre pasado y presente, o sea, presente siendo cuando ellos llegan a Camelot y pasado de toda la historia de ellos en Avalon, que es la isla de hadas que el rey Arturo terminó unificando con Inglaterra. O sea, Inglaterra es Albion y ahí viven los humanos y Avalon está donde viven las hadas. Y estos dos lugares se separaron después de una guerra entre hadas y humanos y esa es la razón por la que Arturo llega a Camelot y ese es como el legado de unir esas dos. También me encantó que mostraran que él es un rey, que llega a ser rey no solo por él, sino por todas las personas a su alrededor que aportan y que un rey no es una persona que se hace sola, básicamente existe y está y llegó a ser quien era por Ginebra, por Morgana, por Elaine y por Lancelot. Y la última cosa que me encantó es que ellos hablan de esta cosa de toda una familia, que ellos eran como una familia y se encontraron y hicieron este grupito de gente que se amaba a pesar de que eran personas que estaban muy solas en el mundo. Y también sufrí muchísimo leyéndolo, no se imaginan todo lo que lloré porque yo sentía que nunca iba a ser feliz, o sea, que ellos se sacrificaban y que todas sus cosas tenían que dar todo lo que te querían y todas las cosas que tenían y tenían que darlas por Arturo y al final pues uno sabe que Arturo se muere, entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, él no era tan importante, él no valía tanto la pena como para que ellos dieran tanto. Lo recomiendo muchísimo. Lástima que no esté traducido al español, pero si quieren un recuento de la leyenda del rey Arturo, definitivamente revisen Half Sick of Shadows porque es perfecto. La autora se demoró 14 años escribiéndolo y se nota en la calidad del libro, en la calidad de la forma en la que ella cuenta la historia y en los personajes. Definitivamente uno de mis libros favoritos del año. No puedo dejar de hablar de él y no puedo dejar de hablar de lo mucho que lo amo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme qué libros les gustaron este mes. Acá les doy mis redes sociales por si me quieren seguir. Por favor suscríbanse y denle like. Les amo. Bye.